En este circuito me pide determinar V sub 0 y sub 0, ¿no? Si nos damos cuenta bien, son las variables de control de las fuentes dependientes, ¿no? Ya. Para empezar, antes quiero enfatizar en un pequeño detalle, ¿no? Con respecto a las unidades de las magnitudes, ya que como nosotros trabajamos con valores numéricos, tenemos que definir qué unidades tienen que llevar cada magnitud. Mira, por la ley de Ohm es igual al resistor por la corriente. Vemos que el voltaje está en milivoltios y la resistencia está en kiloohmios. Entonces, ¿en qué unidades tiene que estar la corriente para que se cumpla esta ecuación? Digamos, ponemos X. Si ponemos X, despejamos, sería 10 a la menos 6, ¿no? Eso significa que la corriente tiene que estar en microamperios. Entonces, una vez ya definido qué unidades tiene que tener, solo nos preocupamos en los valores numéricos. O sea, resolvemos utilizando solo valores numéricos. Otra observación, cuando tenemos unidades que tienen prefijos, tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes dependientes. En este caso no hay problema porque la fuente dependiente de corriente depende de corriente y la fuente de voltaje depende de voltaje. Hay problema cuando la fuente de voltaje depende de corriente y la fuente de corriente depende de voltaje, ¿no? Y tenemos estos prefijos, ¿no?, submúltiplos en las magnitudes de corriente y voltaje, ¿no? Pero en este caso, como no hay nada, no se aplica, ¿no? Entonces no hay cuidado, pero sí con respecto a estas unidades sí hay que tener en cuenta. Ya en un video ya lo expliqué, pueden ir a verlo cuando se utiliza una pequeña transformación, ¿no? Pero bueno, en este caso no es necesario. Entonces empezamos por la fuente dependiente de voltaje, que tiene el valor de V sub 0 entre 100. No, pero antes no. Hay un pequeño detalle. Primero se etiqueta las corrientes de malla. Una vez que tú etiquetamos la corriente de malla, recién expresamos las fuentes dependientes en función de las corrientes de malla que se han etiquetado. Sería V sub 0. La fuente de voltaje sería V sub 0 entre 100. Este valor. Entonces V sub 0 que es exactamente igual. Entonces sería el resistor por la corriente, ¿no? Entonces reemplazamos y sería igual a 0,2 y sub B. Ese es el valor de V sub Z. Ya, entonces la otra fuente dependiente de corriente, 50 veces I sub 0. Es decir, esta partecita. Entonces I sub 0 que es exactamente igual al negativo de I sub A, porque tiene dirección opuesta. Sería igual a menos 50 veces I sub A. Una vez que expresamos las fuentes dependientes, ahora sí formamos recién las ecuaciones, ¿no? Ya empezamos. En la malla A, ¿cómo es? Caída de tensión del resistor y más esta fuente. El resistor por la corriente más V sub Z, ¿no? Igual a 3. A la subida de tensión de la fuente. 4 veces I sub A más V sub Z que vale 0,2. I sub P igual a 3. Esta es mi primera ecuación. La segunda ecuación sería en la malla B, ¿no? I sub B es igual a I sub Z. Pero acá I sub Z vale menos 50 veces I sub A. Entonces pasa al primer miembro sería I sub B más 50 veces I sub A igual a 0. Entonces, ahora utilizamos el análisis de matricial para poder resolver estas ecuaciones, ¿no? Pero primero colocando los coeficientes en orden, es decir, primero D sub A y luego D sub P. Primera ecuación, D sub A sería 4, 0,2 es igual a 3.
la segunda ecuación sería 50 I sub A I sub B sub 1 es igual a 0. Ya, utilizamos la HP prime para resolver la inversa multiplicado por una matriz sería 4 y por 0.2, entonces sería 50 igual a ya 3, 0. Desarrollamos sería menos 0,5 y 25. Entonces menos 0,5 y 25. Si, como hemos definido al inicio, las unidades que tiene que tener es microamperios. Microamperios. Entonces vamos. Las fuentes dependientes. Pues su I sub 0 es exactamente igual al negativo de I sub A. Menos 0,5 el negativo, 0,5 microamperios. Y I sub 0 sería 20 veces I sub B. 20 por 25, ¿cuánto es? Por 20, 500, ¿no? 500. Pero como hemos definido al inicio, tiene que estar en las unidades de milivoltios. Entonces, expresando en voltios, sería 500 por 10 a la menos 3 sería 0,5 voltios. Bueno, esto es lo que nos sale. Comparando con el solucionario, efectivamente I sub 0 vale 0,5 microvoltios y B sub 0 0,5 voltios. Entonces, coincide, ¿no?, con el solucionario. Está correcto.